Directo y emito en directo. Pero da igual, grabamos y cuando termina la clase o esta tarde pues yo lo subo, la clase del día tal, pon. Mejor, peor, no sé, ya veremos. Que funciona bien, que no funciona, pues buscaremos otra solución. ¿Vale? Bueno. Bueno, ¿ustedes han descargado los documentos de los que hablamos el otro día o no? Sí. Se han tenido que descargar el temario de PEBAU, se han tenido que descargar los exámenes de años anteriores, le han tenido que echar un vistacillo, ¿no? Sí. Hombre, eso es recomendable que lo hagan y tengan su carpeta. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a empezar con el temario. Si abren la carpeta, encontrarán que está organizada como un tema 1 de introducción y después los 12 temas del temario. Si ustedes se acuerdan, eran Grecia, Roma, arte paleocristiano y bizantino, Islam o hispano-musulmán, románico, gótico, renacimiento, barroco, neoclásico, 19 y 2 temas del siglo XX. Ese sería el temario organizado en carpetitas. Tradicionalmente, el tema 1 nos quedábamos por 15 días o 20. Hablábamos del arte de la prehistoria, hablábamos del arte egipcio. Eso, hacíamos un tema de introducción a la historia del arte. Eso fuera, este año. ¿Por qué? Porque si no tenemos tiempo, pues no nos vamos a poner con cosas que no están dentro del temario. Así que nos vamos al tema 2, que sería Grecia, ¿vale? Muy bien, cuando abren ustedes la carpeta encontrarán que tienen un archivo que pone tema 4, arte griego. Bueno, me da igual que ponga tema 4. Hoy en día no es tema 4, es tema 2, pero me da lo mismo número, ¿no? Y ese sería el tema teórico que ustedes se tienen que estudiar. Y después tienen una serie de archivos que están nombrados de otra forma. Pone HA y un número, HA y otro número, HA. Y pone aquí arte cretense micénico, arquitectura griega, escultura griega, pintura griega. Cada uno de esos son un grupo de imágenes que son las que vamos a ver en clase. Arquitectura griega, escultura griega, pintura griega. Y en este caso arte cretense y micénico. ¿Bien? Cada carpeta está organizada de la misma manera. Yo qué sé, entro en arte románico. Pues tengo tema 8, arte románico, me da igual el número. Y tengo escultura, pintura, arquitectura. Tengo varios archivos con las imágenes que vamos a ver. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Todo claro? Sí. Muy bien, pues nos metemos en arte griego. Cuando empezamos un tema, hay que hacer una introducción, en este caso, pues al arte griego. Muy bien, esa introducción es muy importante porque es lo que vamos a llamar el contexto histórico, que lo vamos a utilizar en las preguntas teóricas. Así que la introducción al arte griego es como el contexto histórico del arte griego. Y eso lo vamos a utilizar después para los exámenes, así que interesa enterarse bien. Muy bien, ¿qué es lo que hace uno cuando hablamos de un arte o de una civilización? Lo primero que hay que intentar hacer es situarla en el espacio y en el tiempo. Los griegos de la antigüedad, ¿dónde vivieron? ¿Dónde desarrollaron su cultura? Viendo el mapa. ¿Quién me dice dónde se desarrolló la civilización griega antigua? Lo que hoy en día es la actual Grecia. Bien. Hombre, ¿todo el Mediterráneo? Todo el Mediterráneo no, ¿verdad? Vamos a apagar, a ver si se ve mejor. Venga, tenemos Grecia, la actual Grecia, las islas griegas, también conocidas como Cícladas, hay muchísimas pequeñas islas griegas. ¿Qué más? La isla de Creta, norte de Egipto, ¿verdad? Perdón, os dejo aquí esto, ¿vale? El delegado delegado que se haga cargo. Lo diga el baño. Vale, yo. ¿Sí? ¿Y lo de la semana pasada? Lo del Lencamón ¿De qué clase? de la 104 B. Vale, gracias, perdona. Si ustedes se fijan, la actual costa de, esto es Turquía, o la península de Anatolia, las costas de la actual Turquía, las costas del Mar Negro
Y si ustedes se fijan, esto en cuanto al Mediterráneo oriental, pero en el Mediterráneo occidental también tenemos zonas de expansión de los griegos, claro, del mundo antiguo, ¿no? Esto sería ¿qué? El sur de Italia. ¿Cómo se llama esa isla? Esta isla que está al sur de la península italiana. Sicilia, Córcega y Cerdeña. Y si ustedes se fijan, costa mediterránea francesa y en algunos puntos de la costa española. Así que, primera idea, ¿dónde se desarrolló la civilización griega clásica? Pues en lo que es la actual Grecia, las islas griegas, las costas de la actual Turquía, las costas del Mar Negro, norte de Egipto, sur de Italia y la isla de Sicilia, Córcega, Cerdeña, costa mediterránea francesa y algunos puntos de las costas españolas. ¿La hemos localizado en el espacio? ¿Cuál sería la otra tarea? Localizarla en el espacio y en el tiempo. ¿Cuándo se desarrolló la civilización griega antigua? Bueno, pues eso es relativamente fácil. ¿Por qué? Pues porque normalmente decimos que la civilización griega antigua, se desarrolló entre los siglos 8 y el siglo II. Esto es importante. ¿Por qué es importante escribir eso antes de Cristo? ¿Por qué es importante escribir AC o ADC? ¿Qué ocurre si no lo escribo? Si yo digo siglo 8 y no digo nada más, ¿ustedes qué entienden? Siglo 8 de nuestra era, después de Cristo. Para que sea antes de Cristo hay que decirlo explícitamente. Entonces, si ustedes no escriben eso y ponen en el siglo 8, se entiende que es de nuestra era. Así que cuidado, ese antes de Cristo es muy importante, ¿vale? La civilización griega se desarrolló entre el siglo 8 y el siglo II antes de Cristo. En 3 etapas que se conocen como etapa arcaica, muy fácil, siglos 7 y 6 antes de Cristo, etapa clásica, siglos V y IV antes de Cristo, y etapa helenística, siglos III y II antes de Cristo. Repetimos, ¿cuándo se desarrolló la civilización griega? Pues entre los siglos 8 y II o II antes de Cristo. En 3 etapas, la etapa arcaica, siglos 7-6, etapa clásica, siglos V y IV, y etapa helenística, siglo III y II antes de Cristo. El contexto histórico de una civilización, es decir, dónde se desarrolla, es decir, cuándo se desarrolla. ¿Qué más se puede decir de la civilización griega? Pues algunas características que le son propias. Los griegos de la antigüedad, a ver quién me dice alguna característica propia de la civilización griega clásica. ¿Cómo se organizaban? ¿Dónde vivían? Ah. Como ha dicho... no sé quién lo ha dicho. Como ha dicho vuestra compañera, los griegos del mundo clásico vivían en ciudades-estado o polis. Es curioso porque eran independientes, ¿no? Se suele poner el ejemplo, bueno, aquí tenemos un mapa de las principales polis del territorio griego, por lo menos del territorio, digamos, clásico de Grecia, el Mediterráneo oriental, y vemos aquí el nombre de muchas polis, por ejemplo, Esparta, ¿no? ¿Esta es famosa? Sí. Esparta. Otra poli famosa es Atenas. Otra poli famosa, Tebas. Pero si se fijan ustedes hay muchas. Argos, Dodona, Apolonia, Olinto, Antípolis, Abdera, Abidos. Y aquí en la costa turca tenemos Halicarnaso, Rodas, Mileto, Focea. Bueno, tenemos muchas ciudades-estado. ¿Esas ciudades-estados eran independientes? Sí. Sí, hasta el punto de que la organización política de cada una de ellas podía ser diferente. Se suele poner como ejemplo Atenas, que es donde nace la democracia,
los ciudadanos se reunían en el ágora y tenían derecho de voto, podían votar decisiones que se proponían. Es decir, que las primeras formas democráticas nacen en Atenas. Y sin embargo, se pone como ejemplo, Esparta es un ejemplo de una monarquía autoritaria. Había un monarca y ese monarca tenía mucho poder. Es decir, las ciudades-estado ni siquiera tenían la misma forma de organización política, eran absolutamente independientes unas de otras. ¿Bien? Muy bien, ¿qué más se puede decir de los griegos del mundo antiguo? Eran independientes, pero sin embargo, ¿se unían para algunas cosas? ¿Qué unía a los griegos clásicos? La guerra. Muy bien, la guerra. ¿Alguien ha visto la película de 300 o no? Yo sí. No. Pues yo la he visto muchísima gente. Oh. Muy bien, la película de 300 pues cuenta un hecho que ocurrió realmente, ¿no? Histórico. ¿Alguien sabe qué hecho fue, qué ocurrió? ¿Nadie? Una guerra entre Esparta y Atenas. Bueno, hubo guerras entre las propias polis, hubo guerras civiles, por llamarlas así, pero en el caso de esta película son los espartanos los que hacen frente al ejército de los persas que intenta invadir Grecia y lo bloquean en un paso estrecho, en un paso que se llama el paso de las Termópilas. Bueno, como estamos diciendo, la guerra unió a los griegos del mundo antiguo y en concreto hubo unas guerras que unió a todas las polis. ¿Cómo se llamaron estas guerras? ¿Guerras médicas? Muy bien, ¿por qué se llamaron guerras médicas? Porque a los persas de la antigüedad también le llamaban medos, M-E-D-O-S. Así que las guerras de los medos o las guerras médicas, no había doctores implicados. Eran las guerras con los persas, fueron las guerras médicas. Si nos fijamos en la entrada de Wikipedia, veremos que hubo dos guerras con los persas, una que comenzó en el 490 y si nos fijamos llegaron hasta mediados del siglo V a.C., Primera y Segunda Guerra Médica. Bueno, los griegos, a pesar de vivir en ciudades independientes, cuando tenían que hacer frente a un enemigo común, se unían, ¿de acuerdo? Otra cosa que unía a los griegos del mundo antiguo eran sus creencias religiosas. Muy bien. La mayoría de las civilizaciones del mundo antiguo creían en un solo dios o creían en varios dioses. Hoy en día la mayoría de las religiones son politeístas o son monoteístas. Monoteístas. Hoy en día las religiones son mayoritariamente monoteístas, son las religiones que han triunfado. El cristianismo, el islam, el judaísmo, casi todos son monoteístas. Sin embargo, en el mundo antiguo, las religiones que imperaban eran las religiones politeístas, se rezaba a varios dioses. Los griegos del mundo antiguo, aunque vivían en ciudades independientes, compartían los mismos dioses. Como veis aquí, tenemos a Zeus, que se considera pues, el padre, ¿no? del panteón griego, y una serie de divinidades, Hera, Demeter, Poseidón, Hades. Vamos a intentar buscar una que salgan también los nombres romanos, porque veremos. Vamos a ver si esta nos sirve. Se ve muy pequeña.
Por ejemplo, en el caso de Zeus, que es el padre del panteón griego, es Zeus para los griegos, pero los romanos tomarán su culto y lo llamarán Júpiter. Muy bien. En el caso de Hera, que es una diosa relacionada con la familia, la Hera griega será la Juno romana. Si nos fijamos, el dios del mar, Poseidón griego, será el Neptuno romano. El dios del infierno, o el Averno, Hades, en la mitología griega será el Plutón de los romanos. Si nos fijamos aquí abajo, por ejemplo, la diosa del amor y la belleza, la Afrodita griega, es la Venus romana. El dios del vino, del que hablaremos también en estos temas, en Grecia y en Roma, el Dionisio griego es el Baco romano. Y así las fiestas en honor de Baco son las bacanales, ¿no? Las bacanales son las fiestas en honor de Baco. Atenea, Minerva. Mira, Apolo es el más fácil. ¿Por qué? Porque se mantiene su nombre. Bueno, no solo los griegos, sino casi todos los pueblos de la antigüedad eran politeístas. Y como veremos en Roma especialmente, no tienen problemas en admitir deidades de otras civilizaciones, las asumen y también reciben culto. No tenían problemas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de los griegos para terminar su contexto histórico? Se reunían en la ciudad, en la polis de Olimpia cada cierto tiempo. ¿Por qué? ¿Qué celebraban en Olimpia? Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es una tradición que hemos heredado de la Grecia antigua, que se inspira en la Grecia antigua. Como vemos, aquí estaba Olimpia y cada X años se reunían los griegos para realizar competiciones deportivas. Muy bien, ¿se entiende qué es el contexto histórico del arte griego? Tengo que decir dónde se desarrolló la civilización griega, cuándo y decir algunas de sus características. Lógicamente, no tienen por qué ser todos los contextos históricos iguales. Uno puede destacar, hablar más de las polis, otro puede hablar más de los dioses, otro... ¿Me explico? No hay un contexto histórico que esté bien y un contexto histórico que esté mal. Pero sí está claro que tengo que intentar situarla en el espacio, en el tiempo, decir unas características. Eso se va a convertir en un párrafo que me va a servir para las preguntas teóricas que tengan que ver con Grecia. Entonces hay que elaborarlo. Bueno, hay que elaborarlo. Si alguien ha copiado aquí en clase, tiene ya el contexto histórico aproximadamente elaborado, ¿no? Y cuando uno vaya leyendo el tema, pues puede, oye, pues esto lo voy a meter en contexto histórico, oye, pues esto lo saco, ¿vale? Repito un poco qué es el contexto histórico del arte griego, lo repito. Bueno, es que esto después crea mucha confusión durante el curso. ¿Dónde se desarrolla la civilización griega? Eso no hay que escribirlo, es simplemente el guión, ¿no? La civilización griega antigua se desarrolla fundamentalmente en lo que hoy en día es Grecia, en las Cícladas o islas griegas, en las costas de la actual Turquía, en islas del Mediterráneo oriental como Creta, Chipre, Rodas, en el norte de Egipto, en torno a las costas del Mar Negro, en el sur de Italia y la isla de Sicilia, en Córcega, Cerdeña, costa mediterránea francesa y en algunos puntos de las costas de la península ibérica. ¿Pasa algo si me salto el Mar Negro? ¿Ha perdido el contexto histórico calidad? Hombre, vamos a ver, mejor decirlo, pero si me lo salto no pasa nada, ¿sí o no? ¿Pasa algo si no digo el norte de Egipto? Pues tampoco pasa nada. Hombre, si me salto mucho, al final el contexto histórico se va empobreciendo, pero queda igual que me salte algún apartado en concreto, ¿vale? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuándo se desarrolla la civilización griega? Punto y seguido, ¿no? La civilización griega se desarrolla entre los siglos VIII y segundo antes de Cristo. Normalmente se divide en una serie de periodos. La etapa arcaica, fácil, siglos
7 y 6 antes de Cristo, la etapa clásica, siglos V y IV antes de Cristo, la etapa helenística, siglo III y II antes de Cristo. ¿Por qué se pone el final aquí? Pues porque los romanos conquistan Grecia y Grecia se convierte en una provincia del Imperio Romano. Grecia va a seguir existiendo, sí, pero su personalidad se va a ver un poco diluida dentro del imperio, ¿vale? De todas formas, los romanos apreciaban mucho el arte, la literatura griega y la van a tener en muy alta estima. De hecho, el arte romano se ve muy influido por el arte griego. Pero bueno, digamos que a partir del siglo II antes de Cristo, Grecia pasa a la esfera del Imperio Romano, es una provincia más romana, ¿vale? Muy bien. Punto y seguido. Los griegos vivían en polis o ciudades-estados independientes, y pongo algunos ejemplos. Esparta, Corinto, Atenas, Mileto, Éfeso, Focea, cada uno que elija los ejemplos que le parezcan. Con organización política muy diferente, se puede poner como ejemplo Atenas, que era una democracia incipiente, y Esparta, que era una monarquía autoritaria, ¿no? Y también hemos dicho que los griegos compartían, a pesar de ser ciudades-estados independientes, se unían para determinados enfrentamientos. Por ejemplo, el enemigo tradicional de los griegos van a ser los persas, el pueblo persa. Estas guerras se llamaron las guerras médicas, se desarrollaron en el siglo V a.C. Hubo dos guerras importantes con los persas y los griegos se unieron para enfrentarse a los persas, aunque también a veces se enfrentaban entre ellos mismos. Desde el punto de vista religioso, los griegos son politeístas. El panteón griego, además, va a pasar a los romanos. Digamos que el mundo antiguo está dominado por estos dioses. Zeus, el padre de los dioses, Hera, la diosa de la familia, Poseidón, el dios del mar, Hades, el dios del Averno, Afrodita, Dioniso, todo eso son los dioses a los que rezaban los griegos. ¿Y qué más cosas? Pues que también había una serie de celebraciones panhelénicas de todos los griegos, como eran por ejemplo los Juegos Olímpicos, o el hecho de que fueran ya veremos después, determinadas creencias religiosas como la creencia de los oráculos, iban a consultar a los oráculos y bueno, de todo esto, pues de lo que vamos a hablar en este tema. ¿Se entiende qué es el contexto histórico? Sí. Sí. Bueno, pues cuando demos Roma haremos lo mismo, cuando demos el arte románico haremos lo mismo. El comienzo del tema es el contexto histórico que ustedes tienen que reservar porque les va a servir para las preguntas teóricas, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas y quejas? ¿No hay? Bueno, pues vamos a empezar con otra cosa que también le supone un follón todos los años, que se llama antecedentes. Cuando damos un tema, damos el tema del arte griego clásico. Hay un momento, hay unas preguntas en las que me piden que hable de los antecedentes. ¿A qué se refiere eso, antecedentes? Lo que está antes de todo eso. Ella lo ha captado bien, pero eso le resulta a ustedes muy confuso todos los años. Entonces, ¿el arte griego tiene unos antecedentes, es decir, un arte previo que les sirvió de inspiración para determinados elementos? La verdad es que sí. Y ese arte, ese antecedente, es lo que el tema llama arte cretense. ¿Dónde está? ¿Cretense de dónde vendrá? Arte cretense viene de Creta. Como ven ustedes aquí, Creta es una isla pequeña o grande. Mediana. Hombre, comparado con las Cícladas, Creta es una isla grande que está en el Mediterráneo oriental, ¿de acuerdo? Y allí se desarrolló una civilización en el segundo milenio antes de Cristo que se conoce como civilización de Creta. ¿Cómo la llaman? De Creta cretense. Y en esta civilización se creía que vivió el rey Minos. ¿Se acuerdan ustedes del mito del Minotauro?
Sí. Sí. Muy bien, pues se cree que el rey Minos vivió en Creta. Así que a la civilización griega también le llaman civilización de Minos, minoica. ¡Hala! Así que civilización cretense o minoica es la civilización que se dio en Creta. Antes de Grecia, pues sí, si ustedes se fijan, 3000 al 2000 a.C., 2000 al 1700, 1400 al 1200, es decir, una civilización que se dio entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, es previa a la civilización griega. ¿En qué año, perdón? Pues si te fijas en el tema, la civilización cretense-minoica se desarrolla desde el cuarto milenio antes de Cristo al primer milenio, una civilización muy larga, se dilató mucho en el tiempo. Pero mira, Yo tengo una pregunta. no nos interesa, un momentín, Sí. no nos interesa meternos mucho en los antecedentes, porque los antecedentes van a ser como mucho un parrafito en el tema. Pero bueno, sí hay que tratarla, diga usted. ¿Tú eso dónde lo estás viendo? Que estamos en el tema 4. Cuando Sí. tengan para ir a buscar en casa. Vamos, volvemos hacia atrás, ¿vale? ¿En qué tema estaremos? En Grecia. Aquí. ¿Por qué se llama tema 4? Eso es un fallo por mi parte. Porque es que antiguamente estaba arte prehistórico, que era el tema 1, arte griego, que era el tema 2, no, arte egipcio, tema 2, arte no sé qué, tema 3, y el arte griego era el tema 4. Eso es verdad que ha cambiado y puede ser un poco confuso. No, vale, sí. Pero fíjese usted en la carpeta Sí. y no le eche usted cuenta a esto, pero es verdad que si yo cambio eso es menos confuso. No, si tiene usted toda la razón del mundo. Pero fíjese en la carpeta, ¿vale? Sí. Antiguamente el arte griego era el tema 4. Y vamos mirando los temas desde la derecha a la izquierda. Usted entra en la carpeta En y plan, encuentra esto. Este es el tema, empieza ahí, ¿no? este es el tema, y esto es imágenes, HA, y un número arte cretense micénico. Arquitectura griega, escultura griega, pintura griega. Vale. Conforme le vaya usted haciendo falta una u otra, lo va abriendo. Esto es cuestión de abrirlo, cerrarlo, echar vistazos en casa y siguiendo, ¿de acuerdo? Está todo en formato digital. Pueden ustedes estudiar sin imprimir, o si quieren imprimir, pueden imprimir algunas imágenes o pueden imprimir el tema. Tampoco es necesario. ¿Vale? Nada. Muy bien, arte cretense o minoico. Bueno, Creta está aquí. Bueno, ¿qué hemos encontrado o qué se encontró Sir Arthur Evans en Knossos cuando excavó? A finales, creo que del 19, principios del siglo XX. Bueno, pues descubrió en Creta un palacio que, si ustedes se fijan en la planta del palacio, tiene una estructura tipo laberíntica. Bastante. Así que, ¿qué pensaron? Oh, este es el laberinto, el famoso laberinto del rey Minos, ¿no? Y el Minotauro. Bueno, la estructura, como ven ustedes, se parece bastante a un laberinto, bastante laberíntica. Y tenemos un palacio en Knossos que, como vemos aquí, por ejemplo, estamos viendo ¿qué? ¿Cómo se llama este elemento? Estamos viendo una columna. Muy bien, en el arte griego y el arte romano vamos a hablar mucho de la columna como elemento arquitectónico. Normalmente la columna tiene 3 partes. La parte donde se apoya, que nadie sabe cómo se llama. La basa. Ah, muy bien. La basa, con B. Esto de aquí es el fuste, que digamos que es el cuerpo cilíndrico que tiene la columna. Y la parte superior, que se denomina... Bueno, se denomina capitel y dentro de él está el equino y el abaco. Muy bien. Como vemos, las columnas cretenses o minoicas son columnas que tienen un capitel bastante ancho, ¿no? Bastante desarrollado. Si ustedes se fijan, el cuerpo del fuste es un poquito cónico, no es exactamente un cilindro, sino que es casi un cono. Y bueno, como vemos, tiene un llamativo color rojo en el fuste. ¿Hipóstilo? Eso es una terminología que viene de
del arte egipcio. Normalmente en los templos se habla de salas hipóstilas, pero realmente si no vamos a hablar de arte egipcio, no nos merece mucho la pena meternos por ahí. Fijaros que, bueno, en el Palacio de Knossos hemos encontrado que, aparte de estas características columnas, pinturas sobre las paredes. ¿Cómo se llama la pintura que se hace sobre la pared? Tiene un nombre genérico. ¿Cómo es la técnica? Graffiti. Bueno, podría ser, pero en este concreto no se llama graffiti. ¿Cómo se llama? Mural. Pintura mural. Podría ser también, pero Fresco. pintura al fresco, muy bien. Vemos que están decoradas las paredes con pintura al fresco. Hombre, aquí hay un poco de recreación, ¿por qué? Porque el excavador Evan pues llevaba un equipo de pintores que se dedicaban a repasar las pinturas, con lo cual no tenemos muy claro si estas pinturas que tenemos del Palacio de Knossos son muy fieles al original. Pero bueno, lo que sí es evidente es que había pintura al fresco y que teníamos dibujos pues de mucha calidad, como vemos aquí, ¿no? Aquí, fíjense ustedes que tenemos, no sé si se aprecia, que esto es un toro y un joven que está saltando sobre el toro. Se ha dicho que es uno de los hallazgos de tauromaquia o de juegos con toros, de espectáculos con toros más antiguos del Mediterráneo. Es del segundo milenio antes de Cristo. Aquí vemos, por ejemplo, pues unos jóvenes representados, si ustedes se fijan, siguiendo un poco, si tienen en mente las imágenes de los antiguos egipcios, normalmente los personajes masculinos pues van prácticamente desnudos, excepto una especie de falda, ¿no? Faldellín que llevan. Se ha encontrado mucha cerámica con decoración geométrica o con animales marinos, como el caso de este pulpo, dice cerámica estilo naturalista. Muy bien, esta es una sacerdotisa o diosa de las serpientes. Fíjense ustedes esta pequeña escultura. Bueno, entonces digamos que ¿cuál es la cultura cretense o minoica? Sería un antecedente de la civilización griega. La otra cultura que va a ser un antecedente de la civilización griega va a ser la civilización micénica. Y claro, la pregunta es obligada, ¿dónde está Micenas? ¿Sabemos dónde está Micenas o no sabemos? Si ustedes se fijan, qué coraje, es que le das a entrar y se quita el puntito. Esto es Grecia, esta es la península del Peloponeso y ahí se encuentra el sitio arqueológico de Micenas. ¿Qué se ha encontrado en Micenas? Pues si ustedes se fijan, en Micenas tenemos una ciudad amurallada. Esto es una recreación de cómo sería Micenas. ¿Qué es lo que podemos ver? Oh, qué chiquitito. Tenemos una muralla realizada con grandes sillares de piedra. ¿Qué es un sillar de piedra? Oh, qué chiquitito también. Bueno, pues no hay manera de que se vea más grande. ¿Y Micenas solamente es lo que está amurallado? Casi todas las ciudades del mundo antiguo estaban amuralladas porque se temía lógicamente el ataque. Vamos a ver si la hacemos o tampoco. Qué desilusión.
De mal en peor. Ya sí lo Very much. Bueno, ahora será un poco mejor. Bueno, cuando las rocas se utilizan para construcción, muchas veces hay que extraer la roca, ¿no?, del suelo, del subsuelo, y se le da esa forma, hay que tallar la piedra y se le da una forma en forma de prisma, y cada una de esas piedras de gran tamaño se llama sillar. En plural serían sillares, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos viendo, tenemos grandes murallas que rodean la ciudad de Micenas, una ciudad amurallada. Esta puerta en concreto se llama la Puerta de los Leones. ¿Por qué se llama así? Tenemos aquí, si ustedes se fijan, esto es una columna, base, fuste, capital, y tenemos dos leones con los cuartos delanteros apoyados sobre una zona elevada, y parece que están levantando las cabezas, ¿no?, hacia el capitel de la columna. Bueno, pues en Micenas, aparte de la ciudad amurallada, vamos a ver mejor la presentación. También la muralla, como ven ustedes aquí, hay zonas donde la muralla no está formada por sillares, sino por grandes piedras. Cuando las piedras de una muralla son así de gran tamaño, enorme, se dice que son muros ciclópeos. ¿De dónde vendrá esa palabra tan fea? Ciclópeo. De cíclopes. ¿Quiénes son los cíclopes? ¿O quiénes eran? ¿O quiénes creemos que eran? Gigantes con un solo ojo. Muy bien. ¿Existen de verdad o no existen? Ahora, pues no, A ver, ahora mismo no te puedo decir que existan, ¿sabes? O que no. Pero me parece a mí que no. Pasa que no. Muy bien, como vamos a ver mucho en este tema, en el arte griego, el arte romano, veremos que muchas de las creencias, es que los cíclopes estos son muy feos. Bueno, vamos a dejar esto. Los cíclopes hoy en día sabemos que no existieron realmente, sino que son animales mitológicos, ¿no? Los griegos pensaban que existían. Entonces, cuando no sabían explicar cómo se pudieron construir unas murallas con unas piedras de tal tamaño, pues normalmente se creían que eran los ciclones. Se le quedó el nombre de muros ciclópeos, es decir, como si los cíclopes, que eran esos seres mitológicos enormes, lo hubieran construido con grandes piedras. Bueno, más cosas curiosas de la civilización micénica. Esta es la Puerta de los Leones. Y esto de aquí nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque estos son los templos que se han encontrado en Micenas. Si ustedes se fijan, bueno, esto de aquí son recreaciones. Lo que hemos encontrado ha sido la planta del templo, ¿no?, en la excavación. El templo micénico era un templo de planta rectangular. Normalmente tenía una sola estancia para la estatua del dios, y normalmente los muros se adelantaban y había dos columnas en su parte frontal. Ese modelo de templo es un antecedente del templo griego. Se cree que los griegos se inspiran en el templo micénico para construir sus templos. El templo micénico se le ha llamado megarón micénico. Y si ustedes se fijan, es un antecedente, va a ser un antecedente de los templos griegos que vamos a ver. Esto es una reconstrucción de cómo pensamos que podrían ser los templos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaba lo de la estructura esa que aparece en el vídeo? Y no sé qué, ¿no? ¿Los muros cíclopes? No, ¿La Puerta de los Leones? no, me refiero a lo de la estructura del megalón. Según la que se le alargaban los muros laterales del... Sí, este templo se llama Templo Inantis. Ah, muy bien, Pablo ha visto el vídeo. Bueno, tenemos también un enterramiento muy interesante en Micenas que se llama el Tesoro de Atreo, con una falsa cúpula, y sobre todo, fijaros, tenemos algunos trabajos de orfebrería que son muy curiosos. Esto se conoce como la máscara de Agamenón, no sabemos si representa a Agamenón o a otro personaje, pero, hombre, denota
que eran capaces de hacer trabajos de orfebrería pues bastante elaborados, ¿no? Muy bien, aquí tenemos también cerámica micénica. ¿Tenemos claro qué es el contexto histórico del arte griego, más o menos? Sí. ¿Tenemos claro cuáles son los antecedentes del arte griego? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues si a ustedes les ha quedado eso claro, ya tenemos mucho ganado, porque siempre en todos los temas me preguntan, ¿pero cuál es el antecedente? ¿Pero cuál es el contexto histórico? Así que hemos avanzado mucho. Bueno, a esto hay que dedicarle un ratito al contexto histórico. Oye, que ya lo tienen ustedes redactado muy bien, bueno, pues ya está perfecto. A los antecedentes podrían ir redactados también una especie de parrafito. ¿Cómo podría ser? Pues me pongo yo y lo digo, ¿cómo lo pondría yo? Pues los antecedentes del arte griego se encuentran en el arte cretense y micénico, o minoico y micénico. El arte cretense o minoico se desarrolla ¿dónde? En Creta. En Creta, entre el cuarto y el primer milenio antes de Cristo, y el edificio más emblemático que tenemos es el Palacio de Knossos. Se puede escribir con C Knossos o K Knossos, como queramos escribir. Se puede escribir de las dos formas. El Palacio de Knossos es un palacio laberíntico, donde tenemos grandes columnas, pinturas al fresco. Se han encontrado también estatuas como la de la diosa de las serpientes, etc. Punto y seguido, o aparte, en el arte micénico se encuentra en la península, en la ciudad de Micenas, en la península del Peloponeso, y tenemos una ciudad amurallada de muros ciclópeos, destaca la escultura en relieve de la Puerta de los Leones, y es destacable también los restos de templos que tenemos, el megalón micénico, que es un antecedente de los templos griegos. ¿Vale? ¿Hay que poner eso como yo he dicho? Pues no, se lo podéis poner como os dé la gana. Pero si tengo que hablar de los antecedentes del arte griego, lo que sí tiene que salir que es el arte cretense y el arte micénico. Podéis centraros ahí, podéis centraros en otros puntos, pero ya está. Tampoco da tiempo, como veremos, el examen tiene 90 minutos, bueno, el examen de PEBAU. Y si ustedes tienen 2 imágenes y 2 preguntas teóricas, la pregunta teórica tenéis 30 a 35 minutos como mucho. En 30 a 35 minutos, ¿cuánto se escribe? Bastante. Pues así. Yo calculo 10 minutos una carilla. 30 minutos, ¿cuánto se escribe? Como mucho. 3 carillas. Entonces, tampoco podéis hacer un contexto histórico enorme, porque si no dejáis de desarrollar el tema, y tampoco podéis hacer unos antecedentes enormes, porque si no, no desarrolláis el tema. Hay que alcanzar un equilibrio, ¿sí o no? Sí. Bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿Llantos? Por ejemplo, el examen que van a tener el arte griego, Sí. ¿va a tener la misma estructura que los de selectividad? Buena pregunta. Vamos a hacer un examen parecido. Antiguamente cogíamos el recreo y hacíamos un examen de 90 minutos. Pero, ¿qué ocurre? Pues para empezar, hoy en día no tenemos recreo de 30 minutos. Y aparte, con las máscaras y la situación que tenemos, yo creo que el recreo hay que descansar. Porque estamos un poco faltos de aire, ¿no? Entonces hay que salir fuera, hay que airearse. Así que no vamos a coger los recreos, haremos un examen de 60 minutos. Entonces, si el examen de PEBAU tiene 2 imágenes y 2 preguntas teóricas, pues ahora tendrá probablemente el examen una pregunta teórica y 2 imágenes. Y con eso hay tiempo suficiente para hacerlo. ¿No es lo ideal? Pues no, pero es lo que, en la situación que tenemos, pues nos adaptamos a ella y ya está. A mí me parece más importante que disfruten ustedes del recreo y que se aireen y que les den un poco el aire, a que estemos aquí haciendo exámenes como de 90 minutos, ¿vale? Muy bien, ¿más dudas y preguntas? No hay. Bueno, pues abro la presentación de arquitectura griega. La arquitectura griega.
Aquí nos vamos a centrar en la imagen 9, diapositiva 9, y vamos a hablar de los órdenes arquitectónicos. Los griegos del mundo antiguo y los romanos desarrollaron una arquitectura organizada en lo que se conoce como órdenes arquitectónicos. Si vamos a la entrada de Wikipedia, se llama órdenes clásicos también. ¿Qué son los órdenes arquitectónicos? O bien llamados órdenes clásicos, como dice aquí. Son estilos arquitectónicos característicos de la arquitectura griega y de la arquitectura romana, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué son los órdenes arquitectónicos? Pues son estilos propios de la arquitectura griega y romana. ¿Y qué finalidad tenían? Como dice la entrada de Wikipedia, se intentaba obtener edificios de proporciones armoniosas en todas sus partes. Todas las partes del edificio deberían mantener una proporción entre ellas. Por ejemplo, si hablamos del cuerpo humano, el cuerpo humano tiene una proporción entre la cabeza, el tronco, las extremidades, los brazos. Hay personas que tienen los brazos muy largos, hay personas que tienen las piernas muy largas, y eso se les ve menos proporcionado, ¿no? entre sus partes, ¿sí o no? ¿En un edificio puede ocurrir lo mismo? En un edificio puede ocurrir lo mismo. Intentamos que la relación entre las distintas partes del edificio sea armoniosa, sea proporcionada, y en eso consisten los órdenes. Si vemos aquí, un orden comprende un conjunto de elementos previamente definidos, es decir, los elementos arquitectónicos que aparecen en los órdenes son siempre los mismos, están previamente definidos y están relacionados entre sí y con el todo de una manera coherente. Intenta que haya proporción entre unas partes y otras del edificio. Esto dicho así resulta muy raro, pero cuando veamos esto vamos a ver que es muy sencillo. Los griegos desarrollaron básicamente tres órdenes arquitectónicos. ¿Cómo se llamaban? Dórico, jónico y corintio. Dórico se atribuía a los dorios, ya hablaremos de eso. El jónico se atribuía a los jonios y el corintio lógicamente se atribuía a los corintios. Dórico, jónico y corintio. Y cada uno tiene una serie de partes características y una serie de proporción entre esas partes. Esto es un pequeño castigo porque uno se lo tiene que aprender y me diréis, ¡ay, qué difícil! Bueno, pero como durante el curso vamos a utilizar esta terminología con mucha frecuencia, ya veréis que uno se la aprende aunque no quiera. ¿Lo dejamos aquí o seguimos? Ustedes ya Una pregunta, ¿es corintio o corinto? Corintio.